Damos aquí. Sí, Livia, después les voy a pasar el material. Lo que creo que no les voy a poder pasar es el material de la soberanía, el mío particularmente. Les voy a pasar el del otro profesor, si me autoriza para dárselo. Si no me autoriza para pasárselos, yo les voy a dar otro tipo de material que ustedes deben leer. Entonces vamos con esta pantalla. Ok, ustedes deben estar viendo entonces mi pantalla acá. Y aquí fue donde nos quedamos, en el Estado Federal. Entonces, ya entendemos la diferencia entre lo que es una federación, lo que es una unión real, lo que es una unión personal y lo que es una confederación y una federación. La federación es el Estado federal. El Estado federal, como lo comenté anteriormente, es cuando hay un poder nacional que tiene una superioridad jerárquica, pero que aún así se le da a los poderes regionales o municipales, se le dan ciertas potestades, se le da autonomía e independencia para que ellos puedan dictar leyes, para que ellos puedan tener su poder judicial y dirimir sus conflictos que ocurran en sus territorios municipales o en sus territorios regionales. Entonces, y que su policía tenga su potestad y que su alcalde pueda recaudar sus impuestos y que de la misma manera pueda utilizar sus impuestos de acuerdo a lo que establecen las leyes municipales. Entonces, esto suena muy bien y esto es un sistema que funciona. El problema que surge, o el primer problema que surge cuando se desarrolla un Estado federal, es que entonces los alcaldes o los consejos legislativos municipales no, a veces toman decisiones que no están dentro de su esfera de potestad, dentro de lo que ellos pueden. Entonces es por eso que es muy importante dentro cuando se desarrolla una constitución, cuando se fomenta un Estado federal, es importante que todas las personas apaguen los micrófonos. Es importante que aquí, Oneiser Godoy, tienes el micrófono activado. Y Nirioska Pirona también. Aquí te lo apago. Y aquí a Gaby Delgado también. Entonces, es muy importante que se distribuya y que se defina qué poder tiene qué estado, qué poder tiene qué municipio. No es que vas a decir que este municipio tiene más poder que el otro o que aquel municipio tiene una facultad o no. Esto ya lo vamos a ver ahora. El estatus del autogobierno de las regiones que lo componen está establecido por su constitución. Entonces, el Estado Carabobo tiene una constitución y de ordinario no puede alterarse unilateralmente por decisión del gobierno de la federación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Ya que se desarrollan ciertas competencias, ciertos poderes para las regiones y para los municipios, el gobierno central no puede venir de una manera arbitraria y quitarle el poder a las potestades regionales o municipales, a las autoridades locales. Entonces, esto es algo que en un país desarrollado tienen muchísimo cuidado las autoridades. Aquí en Alemania, por ejemplo, y es un ejemplo bastante que a mí me pareció súper sorprendente cuando llegué para acá, era ver que la política educativa no es una política o no es una materia que le corresponde al poder nacional. Allá en Venezuela, todos recordamos que o sea, el gobierno central, a través del Ministerio de Educación Superior o del Ministerio de Educación del Poder Popular de la Educación de yo que sé qué, pero es el que dicta las directrices, es el que establece toda la política como tal de cuál es el contenido que deben estudiar los estudiantes en toda Venezuela.
Y no puede venir un gobernador y decir, no, en mi estado vamos a hacer una política educativa completamente diferente a la que establece o a la que, a la que está estableciendo el poder nacional. Aquí en Alemania es diferente. Aquí cada gobernador, pero no es que el gobernador de una manera arbitraria va a decir, yo quiero que los niños tengan el día libre mañana o que estudien aquello o que no estudien lo otro. No, es que los poderes legislativos han desarrollado leyes. Cuando hablamos de los poderes legislativos, me refiero a este conjunto de diputados que se encargan de dictar las leyes que tienen validez dentro del Estado como tal, no del país completo. Estos diputados que pueden, eh, vamos a decir, como el Consejo Legislativo de Carabobo, o el Consejo Legislativo de Miranda, o el Consejo Legislativo de, digo Consejo Legislativo sin estar 100% seguro de si ese es el nombre que tienen actualmente ahorita esas divisiones allá en Venezuela. Pero lo que quiero, lo que les quiero aclarar es eso, que ese es uno de los primeros problemas que surgen cuando tenemos un Estado federal. ¿Dónde se desarrolla qué? ¿Dónde se divide qué potestad? ¿Qué poder tiene quién? ¿En qué materias puede un Estado tomar decisiones? ¿En qué materias no? ¿Me explico? Entonces, las federaciones pueden ser multiétnicas o extenderse por amplios territorios, aunque no necesariamente ha de darse alguna de estas situaciones. Con frecuencia, las federaciones se constituyen sobre un acuerdo original entre estados soberanos. Los estados que forman la federación no suelen tener derecho a separarse unilateralmente de la misma. Aquí vemos otra grandísima diferencia entre lo que es la confederación y el estado o la república federal. Les dije anteriormente, en la confederación los estados pueden decir, yo no quiero ser parte más de esta confederación, me salgo de la confederación y mantengo mi soberanía plena y sigo operando como un estado soberano. En un estado federal no. En un estado federal, todos los estados que son miembros de la federación no pueden bajo ninguna circunstancia renunciar a la federación. Tendría que ser a través de la guerra o a través de un proceso bastante complejo, bastante complicado desde un punto de vista político, porque los estados miembros de la federación no pueden separarse de ella. Como estas conversaciones que han habido en el pasado de que quieren separar Zulia de Venezuela o qué sé yo. Eso es inviable y completamente, eso no existe dentro de esta figura jurídica. Las partes que componen una federación se conocen generalmente con el nombre de estados, por lo que para diferenciarlos de los estados-naciones suelen ser denominados estados federados. Dichos estados pueden considerarse dotados de cierta soberanía, ya que ciertas competencias les quedan reservadas con exclusión del gobierno federal. Sin embargo, una federación es algo más que una mera alianza de estados independientes. Los estados que forman una federación no suelen tener competencia en asuntos de política exterior y por tanto carecen de la consideración de independientes bajo el derecho internacional. Esto es algo bastante claro en todos los países que existen en el planeta, que son federales, se entiende esto, pues que no pueden haber embajadores de la alcaldía de Baruta, no pueden haber embajadores del estado Bolívar o del estado Carabobo, o que de repente un gobernador venga y diga, no, yo voy a hacer algo completamente diferente a lo que está haciendo el país, una política de representación diplomática. En las Naciones Unidas no van a permitir un embajador de un Estado miembro de la Federación o de la República de Venezuela, porque el Estado internacional, la comunidad internacional como tal, reconoce es a la República Bolivariana de Venezuela, no al Estado Carabobo. ¿Entiendo? Me explico. Entonces, una federación puede surgir de varias maneras, dependiendo del origen de sus partes constituyentes, puede surgir, y este es el caso más frecuente, como resultado de un acuerdo inicial entre estados independientes que se unen para resolver problemas comunes o dotarse de una defensa mutua. Este es el caso de Argentina, Australia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Venezuela. Un grupo de estados se reúnen y dicen vamos a formar una federación. Hay otro proceso que es contrario, es decir, un país originalmente centralista en el que una reforma constitucional o un movimiento armado logran cierto grado de autonomía para distintas regiones. Este es el caso de Brasil, las antiguas colonias de Nueva España y México, que fue liberándose durante la independencia hasta la juramentación de la independencia nacional y por decisión propia como el Estado de Chiapas, que se federó a la Unión Mexicana después de declararse independiente de la Capitanía de Guatemala. Aquí vemos lo contrario, ¿no? En vez de ser varios estados que se reúnen para formar un estado federal como en Estados Unidos o como en Venezuela, vemos otro caso donde a raíces de reyes, a raíz de guerras y de pugnas, surgen divisiones y entonces uno de esos estados o se anexa o se constituye un estado soberano.
También puede ser resultado de una confederación de estados independientes que deciden estrechar aún más sus lazos. Este es el caso de Suiza, lo que es una federación, a pesar de mantener la denominación confederación, como les dije anteriormente, ellos se llaman la Confederación Helvética, la Confederación Suiza, pero actualmente si tú ves cómo está desarrollada su estructura, el poder, es un estado federal, no es una confederación. Por último, puede surgir como una federación de federaciones, aunque este esquema funciona más como un organismo internacional que como un estado nacional. Este es el caso de la Comunidad de Estados Independientes que surgió al integrarse la Unión Soviética. Los que hayan estudiado un poquito la Unión Soviética, era un bloque de estados socialistas que estaban regidos por un gobierno central, pero en 1989 cayó a través del proceso de la perestroika, con Gorbachev, con Boris Yeltsin. Cuando cae la Unión Soviética, entonces, ¿qué pasa? Que quedan un montón de países que antes habían sido anexados a la Unión Soviética y que ahora se convierten en estados independientes, autónomos, soberanos y que no tienen nada que ver con la Unión Soviética. Características del sistema federal en Estados Unidos, por ejemplo, la unión de estados autónomos y soberanos que formaron la Unión Americana, con el ejercicio de un poder originario por parte de los estados y un poder derivado por delegación por parte del gobierno federal. Entonces aquí vemos nuevamente un grupo de estados pequeños, de alguna manera u otra, para tratar de coexistir, para tratar de vivir de una manera pacífica, para tratar de vivir de una manera rentable también, desde un punto de vista económico, a veces dicen, mira, es mejor que eliminemos tantas fronteras y que nos constituyamos en un estado federal, pero que mantengamos ciertos poderes nosotros acá abajo, porque en Estados Unidos estaban cansados de tener una reina en Inglaterra o que la monarquía como tal estuviese en Inglaterra, mientras ellos estaban aquí abajo viviendo en Estados Unidos y pagando impuestos que iban a ser administrados y controlados dependiendo de las decisiones que tomara una persona en Londres, que tomara una persona del otro lado del océano. Entonces, cuando surge este proceso independentista en Estados Unidos, vemos que ellos quieren dar el poder a una autoridad de ellos, pero también quieren mantener el poder. Y uno de los principios que surgió es el no taxation without representation, que significa que no puede existir una carga tributaria, no debe existir una obligación tributaria de pagar impuestos si no existe una representación. ¿Cómo es esto que nosotros los estadounidenses tenemos que pagar un impuesto a una corona británica y ni siquiera podemos tener diputados, no podemos tener personas en el parlamento? Entonces, por eso es que se van independizando y dicen, ok, queremos nuestra autoridad federal aquí, pero también queremos tener cierto poder. Queremos que nuestras autoridades aquí, de ahí es bueno, los que quieran leer la Declaración de Virginia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, la Bill of Rights de los Estados Unidos. Ahí ves cómo lograron, o sea, tratando de independizarse y de darle poder al pueblo. ¿Okay? Un sistema constitucional basado, vemos que otra de las características del sistema federal es un sistema constitucional basado en una división de poderes entre la nación y los estados, caracterizado el gobierno federal por la existencia de poderes taxativamente enumerados, y aquí lo vemos en la sentencia de Kansas versus Colorado, mientras que el gobierno de los estados tiene poderes residuales o retiene toda la autoridad no delegada al gobierno nacional. Aquí esto es otra sentencia de McCulloch versus Maryland en 1819. Entonces, existe una división de poderes entre la nación y los estados. Pero lo primero que se debe, uno de los aspectos que surgen en estas dos sentencias es que te dicen, ya va, espérate, ¿qué derecho tiene quién? ¿Le vamos a dar todos los derechos al poder nacional y que solamente sea en ciertas áreas donde el poder municipal y el poder regional tenga la facultad de legislar, de actuar y de controlar? ¿O hacemos lo contrario? Le damos los poderes a los municipios y todo lo que no esté establecido aquí, pues que quede al gobierno nacional. O hacemos el tercer escenario. Vamos a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5 materias, 4, 5 sectores que son obligatoriamente del poder nacional, pero que todo lo demás lo pueden decidir abajo los estados federados o los municipios. ¿Qué es lo que no pueden hacer los municipios y los estados? Declarar la guerra. ¿Por qué? Porque solamente se puede permitir que el Estado
que el Estado federal tenga fuerzas armadas, pero que los miembros de abajo no tengan fuerzas armadas. Entonces solamente el Estado es el Estado federal, no el federado. Aquí vemos la diferencia entre Estado federal y Estado federado. Estado federado es el que está abajo, es uno de los pequeños, y el Estado federal es el conjunto de todos los estados federados. Entonces, la guerra la puede declarar el Estado federal, pero no el Estado federado. Texas no le puede declarar la guerra a Japón, porque la Constitución se lo prohíbe, porque las diferentes leyes en Estados Unidos le han prohibido que la guerra la dicte un gobernador o un alcalde. Eso solamente lo puede hacer el presidente, bajo consejo de ministros, con la aprobación del Ministerio de la Defensa, X, Y, Z, está completamente establecido. Y bajo ninguna circunstancia se le va a dar este poder a los de abajo. ¿Ok? Entonces, la competencia de cada uno de estos centros de gobierno se ejerce directamente dentro de la esfera asignada a cada uno de ellos, sobre todas las personas y bienes que estén dentro de su territorio. Esto es otra característica bastante interesante. Aquí, como vemos, por ejemplo, el tema de la marihuana, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual. El gobierno dice, ¿sabe qué? A nivel nacional hay ciertas leyes, pero yo no me voy a meter yo no voy a declarar inconstitucional o no voy a legislar sobre si es legal, ilegal, constitucional o inconstitucional que una persona se fume un cigarro de marihuana. Entonces, ¿qué hacen? Que sean los estados, que sea la gente de cada estado los que decidan si en ese estado se puede o no se puede cultivar una planta de marihuana o practicar un aborto. Ahí es donde vemos el poder federal como tal. Ahí es cuando vemos no el poder federal, sino una verdadera federación, donde hay estados en Estados Unidos donde tú vas a la clínica y te dan una pastilla abortiva sin ningún problema, pero si tú vas a otro estado que está a 10 kilómetros o a 5 kilómetros o al lado, eso constituye un delito y le pueden quitar la licencia al médico que te dé la pastilla y pudiéramos estar hablando de sanciones, de penas de prisión, porque la gente de ese estado así lo decidió. ¿Cómo se toman estas decisiones? Hay estados en los Estados Unidos, cuando tú votas, cuando tú vas a votar por el alcalde, cuando tú vas a votar por el gobernador, por ejemplo, te dan una gran cantidad o sea, te preguntan, ¿quieres que el gobernador sea tal o tal? Ahora, enmienda número 45 de la Ley de Consumo de Sustancias y Estupefacientes. ¿Considera usted que debe ser ilegal fumar marihuana? ¿Sí o no? ¿Considera usted que se puede realizar el aborto hasta los 2 meses de gestación? ¿Sí o no? ¿Considera usted que 2 hombres o 2 mujeres se pueden casar sin ningún problema y que debe estar permitido por la ley? ¿Sí o no? ¿Considera usted que 2 hombres unidos y casados en una unión matrimonial tienen o no el derecho de adoptar? ¿Sí o no? Y ahí esa es la mejor forma de democracia, que la gente decida. Que la gente decida, si tú estás en contra de eso, tú votas que no. Si tú estás a favor de eso, tú votas que sí. Esa es la democracia como tal. Esa es la democracia que querían los griegos. Y está funcionando ahí. En muchos países desarrollados, ese es el modelo que está funcionando. Donde se les da el poder a las alcaldías, a la gobernación. Porque le estás dando el poder a la gente para que la gente decida. El problema que tenemos en Venezuela es que tenemos un poder central y todas las decisiones se tienen que tomar en Miraflores. No. A lo mejor hace varios siglos, cuando estábamos hablando de monarquías absolutas, se entendía que eso existiera. Pero 500 años después, 600, 700 años después, con todo lo que ha evolucionado la democracia, con todos los avances científicos, tecnológicos que hemos tenido en el planeta, ¿cómo es posible que todavía tengamos hospitales en la situación que tenemos? ¿Cómo es posible que tengamos tanta pobreza en un país que abres un hueco y salen barriles y barriles de petróleo?
con un país que no lo azota el invierno. Pudiéramos tener una agricultura todo el año, sin ningún problema. Entonces, esa centralización que hemos tenido en Venezuela es perjudicial. Hay que darle más poder a los gobernadores y a los alcaldes, porque ellos son la verdadera representación de la voluntad del territorio donde ellos están gobernando. Entonces, cada nivel está objetivo. Cuando hablamos del Estado federal, surgen inevitablemente diferentes tipos de relaciones. Relaciones de supraordinación, relaciones de subordinación, relaciones de coordinación y relaciones de inordinación. Las relaciones de coordinación es cuando se distribuye, cuando la distribución territorial del poder público implica la estructuración en forma descentralizada de las entidades políticas, las cuales por esencia gozan de autonomía. Esta autonomía, por supuesto, es política, elección de sus autoridades. Organizativa, se dictan su constitución. Administrativa, inversión de sus ingresos. Jurídica, no revisión de sus actos, sino por los tribunales. Y tributaria, creación de sus tributos. Y sus límites deben ser los establecidos por la Constitución. Para determinar el sistema de distribución de competencias desde el punto de vista de su contenido, la doctrina introduce los conceptos de materias exclusivas y materias concurrentes. Las primeras son aquellas cuya legislación y ejecución o simplemente una de estas actividades. Ahí tenemos un errorcito. Pertenecen enteramente a una de las partes, sea de la federación o sean de los estados, por su parte. Las materias concurrentes son aquellas que pueden ser reguladas tanto por la federación como por los estados miembros. Entonces, lo que ya he tratado de manifestar, lo que les he tratado de explicar desde que comenzamos, es que uno de los primeros obstáculos que surgen cuando se desarrolla un estado federal es qué puede hacer, cuáles son los derechos, las garantías y las obligaciones que tienen los estados federados y cuáles son los poderes, las facultades, las potestades que tienen el estado federal. Y cómo se organiza eso. ¿Cómo vamos a lograr entonces convivir en paz? Porque como vimos anteriormente con Thomas Hobbes, uno de los filósofos malditos, era que a veces los seres humanos teníamos esta codicia que nos hacía querer más, más, más y más, y que nos prohibía y que nos obstaculizaba el crecimiento porque nos hacíamos daños entre nosotros mismos. Entonces, estas primeras relaciones de coordinación dentro del derecho constitucional lo que hace es tratar de desarrollar y definir una técnica cuando se redacta la Constitución en la que te dicen, ok, queremos darle potestad a estas personas para que tengan autonomía política. ¿Qué significa eso? Que no sea el presidente el que decide quién es el alcalde o quién es el gobernador, que sea la gente allá abajo, que sea la gente que decida quiénes van a ser sus líderes políticos. Organizativa, que se dicte en su constitución, que ellos mismos, que sea el mismo pueblo de Baruta, de Chacao, de Sucre, el que diga, bueno, estas van a ser las leyes que nos van a regir a nosotros y así nos vamos a distribuir nosotros. Y la alcaldía de Sucre va a tener un departamento de tesorería, un departamento tributario, un departamento de políticas públicas macroeconómicas, pero con cuidado porque la Constitución establece ciertos límites. La alcaldía de Sucre no pudiera comenzar a imprimir moneda, porque eso le corresponde al Banco Central de Venezuela, porque la política pública macroeconómica de naturaleza monetaria le corresponde al Poder Nacional y al Poder Nacional a través del Banco Central de Venezuela. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que entendamos que dentro del Estado federal hay ciertas cosas que se le pueden permitir. Ya dijimos, política, administrativa, la inversión de sus ingresos. Entonces, ya sabemos que el alcalde tiene la facultad de cobrar ciertos impuestos, ya sabemos que el alcalde lo escoge la gente, el alcalde debe presentar un proyecto de alcaldía para que los electores voten por X o y así uno le está delegando al alcalde porque ese programa de gobierno de este alcalde es el que te convence. Y votaste por él, ya tú le estás delegando y tú eres el mandante, él es el mandado. Entonces él tiene que invertir el dinero que está cobrando de la manera como él desarrolló en su programa político.
sin que venga el poder regional o el poder nacional a decirle, disculpa, tú no tienes derecho a construir una cancha de basquetbol o de fútbol. Tú no tienes derecho a construir esa biblioteca. Disculpa, tú no tienes derecho a arreglar esas aceras o a recoger la basura. Porque los alcaldes y los gobernadores tienen que tener esa independencia funcional. ¿Ok? Yo veo mucho para acá para ver el tema del reloj y para ver cuánto me queda. Entonces, hay dos tipos de relaciones de coordinación. Está de manera cuando hay materias exclusivas y hay materias concurrentes. Cuando hablamos de materias exclusivas dentro de las relaciones de coordinación, nos referimos a estas situaciones en las cuales la ley, la Constitución dice, esto le corresponde al Estado federal y esto le corresponde al Estado federado. Entonces, materia cuya legislación y ejecución pertenecen exclusivamente a la federación, bien sea a través de órganos federales, como en Estados Unidos, o a través de Estados miembros bajo la inspección de la federación. Otro ejemplo, cuando las materias cuya legislación y ejecución pertenecen exclusivamente a los Estados miembros. Otro escenario, cuando las materias cuya legislación corresponde a la federación, pero la ejecución le corresponde a los Estados miembros. Otro sería cuando las materias cuya legislación pertenece a los Estados miembros, pero la ejecución le pertenece a la federación. Otro, cuando las materias le pertenecen a ambos, pero en determinado momento se designa quién legisla y quién se carga de la legislación, de la ejecución. Pero estos son los diferentes casos o los diferentes escenarios que podemos ver cuando hay materias exclusivas dentro de las relaciones de coordinación entre los estados federados y el Estado federal. Existen también relaciones de coordinación con materias concurrentes. Aquí tenemos tres escenarios. Uno, los Estados miembros solo pueden legislar en caso de que la federación no haga un uso de su competencia. Dos, materias en principio dejadas a los Estados miembros, pero sobre las que puede legislar la federación cuando se considere necesaria una regulación unitaria. Esto ocurre en Venezuela, creo que en materia tributaria municipal, hubo un momento en el que algunos impuestos, hubo un momento en el que algunos alcaldes en algunas alcaldías estaban cobrando unas tasas demasiado elevadas, y ahí hubo un momento en el que la Asamblea Nacional, creo que fue, no me acuerdo si fue antes de la Asamblea Nacional o cuando todavía teníamos un congreso en Venezuela, donde se dictó una ley y dijeron, disculpa, los alcaldes tienen toda la potestad para cobrar estos impuestos, pero no deben cobrar más de tanto por ciento, porque se consideraría inconstitucional. Entonces ahí vimos como el mismo Tribunal Supremo de Justicia, que es un poder nacional, dictó una sentencia diciéndole a los alcaldes, ok, ustedes tienen su potestad para hacerlo, no me voy a meter ahí, pero si ustedes exceden esta cantidad porcentual, se considera inconstitucional y es nulo. Así que todos los actos que ustedes digan, que ustedes dicten en esa materia, estamos hablando de impuestos tributarios municipales, no pueden exceder X o Y. Ahorita no tengo la sentencia, pero fue bastante famoso, porque dentro del derecho tributario te dice, ok, mira, los alcaldes tienen el poder de hacerlo, pero el Tribunal Supremo les está poniendo un límite, y dentro del derecho constitucional es interesante porque estamos hablando de otros principios del derecho constitucional, como el derecho a la progresividad o el derecho a la actividad económica. Si los impuestos son demasiado elevados, estás perjudicando a las personas que quieren montar un negocio. Es muy difícil montar un negocio si te cobran unos impuestos que son demasiado elevados. ¿Okay? Tercer escenario, materia cuya legislación cuya legislación básica pertenece a la federación y su legislación detallada o reglamentada a los Estados miembros. Esto es otro escenario más. ¿Okay? El gobierno nacional dicta una ley genérica y dice, ok, esta es la ley genérica, pero los estados o los municipios pueden dictar leyes en esta materia de una manera más específica que tiene validez dentro de su territorio. Esto no es difícil, señores. A veces es un poco confuso, pero la verdad es que no debe ser confuso. Además de las relaciones de coordinación que vimos anteriormente, tenemos relaciones de supraordinación y de subordinación. ¿Qué significa esto? Ya no estamos hablando de una coordinación entre distribución de potestades y de competencias, sino que estamos viendo desde, ya va, espérate, yo tengo la jerarquía y tú no la tienes. Aquí mando yo y aquí no mandas tú. Ya no es una cuestión de que vamos a compartirlo o que yo me agarro esto y tú te agarras aquello. No, aquí yo tomo estas decisiones y tú tienes que acatarlas. Y no puedes tomar una decisión que contradiga el contenido de la norma nacional, porque entonces te la declaramos nula. ¿Ok? Entonces, los Estados miembros gozan de autonomía constitucional, o sea, que tienen libertad de darse su propia constitución, supeditada a ella,
pero para lograr una comunidad y homogeneidad de vida política que sirva de sustrato a la unidad del Estado federal. Entonces, los Estados miembros tienen derecho a tener su constitución, pero que sirva como un sustrato a la unidad del Estado federal. No puede ir en contra. Ok, ahora nos vamos a declarar la República Federal del Zulia, o queremos poco a poco descentralizar o separarnos del territorio nacional venezolano. No, disculpa, prohibido, porque en Venezuela no está permitido esto. El derecho federal tiene primacía sobre el de los miembros, es decir, que las normas jurídicas establecidas por los estados pierden validez si están en contradicción con las normas jurídicas establecidas en la federación, pues se descansa en una constitución federal. Las pugnas entre las normas federales y los estados miembros serán resueltas en un Tribunal Supremo de Justicia. Nuevamente, se les da ciertas potestades a los alcaldes, a los gobernadores, a los consejos legislativos, regionales o municipales. Pueden dictar actos administrativos particulares o genéricos, de efectos privados o de efectos públicos. Pero el contenido de esto no puede ir nunca en contra de la norma constitucional nacional. En todos los estados federales, además de un tribunal federal con determinadas competencias, existen otros tribunales subordinados o de materias específicas. Aquí vemos en Venezuela, sinceramente no sé cómo se ha ido desarrollando esto. Cuando yo trabajaba en el CENIAT, hace 20 años, solamente existían en Caracas unos tribunales tributarios, y esos tribunales tributarios que estaban en Caracas decidían sobre todos los actos administrativos, sobre todas las multas que ocurrían en Venezuela. Si en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, le ponían una multa a un comerciante, eso terminaba en los tribunales, eso tenía que ir hasta Pajaritos, ¿ok? Cuando los tribunales tributarios estaban en Pajaritos, y ahí era que se dirimía la controversia. Tengo entendido que eso ya no funciona así, tengo entendido que ahora hay unos tribunales tributarios de primera instancia, donde las personas afectadas por estas multas pueden ir a estos tribunales y ejercer un recurso para anular el contenido de esa multa. Derecho tributario, señores, es cuestión de noveno semestre y de 10º semestre. Yo fui profesor de tributario también durante un tiempo, porque es una de las especializaciones que yo he hecho después de haberme graduado de abogado. Es una materia muy bonita, hay algo de dinero, y es bastante difícil, pero hay buen dinero por ahí. Pero entonces a veces mis ejemplos se enfocan hacia la materia tributaria, pero lo que quiero que entiendan es eso, que pueden existir entonces tribunales que tienen cierto nivel, cierta potestad, cierta competencia, cierta autoridad dentro de su región, e inclusive pues en otros países como Estados Unidos ver que existe un tribunal de primera instancia, de segunda instancia, e inclusive hay un tribunal supremo o una corte suprema del Estado. Y ves que hay una Corte Suprema de Florida, o la Corte Suprema de Nueva York, o la Corte Suprema de, qué sé yo, Texas. Pero las decisiones que tomen estos magistrados no pueden estar en contra de la Constitución de los Estados Unidos. No pueden estar en contra de las decisiones que han tomado los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos como tal. Entonces aquí vemos que estamos siempre más o menos en lo mismo, que las relaciones de supra y de subordinación lo que tratan es de establecer una jerarquía para que los estados federales se apeguen al ordenamiento jurídico federal. La federación ejerce la competencia para reprimir insurrecciones y restaurar el orden público. Bueno, el orden público, eso es en Venezuela como tal. La Guardia Nacional tiene el poder, la facultad establecida en la ley para implementar las acciones necesarias para impedir y para evitar un desorden, para evitar una insurrección, para evitar el caos, para mantener el orden público. El orden público es un concepto que se estudia muchísimo en el derecho administrativo, pero también existen tratados internacionales que prohíben que se tomen ciertas medidas. Y este poder para reprimir insurrecciones que tiene el poder nacional no puede ir más allá de los derechos individuales de las personas, los derechos fundamentales, los derechos humanos. Y como ya vimos anteriormente, los derechos humanos no prescriben. Por eso cuando vemos que el gobierno toma decisiones o comete violaciones a los derechos humanos, pues está generando una gran cantidad de material que va a ser utilizado en su contra en un futuro. Entonces,
el próximo que tenemos aquí son las relaciones de inordinación. Las relaciones de inordinación lo que establecen son mecanismos para que las personas, para que los estados federados, de una manera u otra, se involucren dentro de ese gran estado federal. ¿Y cómo se hace esto? A través del Poder Legislativo Nacional. Así de sencillo. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que significa esto? Que las personas tienen la oportunidad o la facultad de votar frecuentemente, cada 4 años, cada 5 años, por un representante que es escogido por tu circunscripción territorial, pero que de una manera u otra te va a representar a ti y que va a estar en un cuerpo legislativo nacional tratando de desarrollar medidas, leyes que van a beneficiar al estado donde tú estás dentro de todo ese conjunto. Esas son las relaciones de inordinación. Artículos de la República de Venezuela, 4, 6, 136, 157 y 158. Perdón, 4, la República Bolivariana de Venezuela es un estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución. Esto está a punto de acabarse pronto.